WPLAY Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de wplay.co, apuestas deportivas. Me siento cómodo, siempre me he sentido cómodo, pero hoy me siento más cómodo, se nota, ¿no? En el Laboratorio de Fútbol no paramos de cambiar por ustedes, Sí, nuestros mire. oyentes. ¿Qué tal la elegancia, No, Luis Alejandro? Lo mínimo, lo mínimo. No, pero yo sí quería salita, es que lo otro era muy formal. Muy formal. Era, sí, no era de nuestro estilo del laboratorio. Pues aquí a nuestro estilo vamos a hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, por supuesto, las probabilidades, los datos y el análisis. Vamos a empezar con la Selección Colombia Sub-20. Estamos apenas a unos días nada más de que inicie nuestro mundial, y digo nuestro mundial porque ahí estamos, es nuestra presencia en ese mundial de Argentina. Accidentalmente pues terminó siendo en Argentina. Eso le puede convenir a Colombia. Hay jugadores que vienen en un muy buen momento y otros que no tanto. Le voy a preguntar primero, antes de esos jugadores, antes de analizarlos, Sara, ¿qué tantas expectativas le genera esta Sub-20? A mí me gusta mucho esta Sub-20, creo que es una generación con mucho talento y luego desde el juego creo que hace cosas diferentes a lo que las selecciones Colombia nos tienen acostumbrados ver. Yo ayer lo escuchaba a usted en un programa y yo le iba a escribir, yo decía, es que esta selección juega diferente, esta es una selección vertical, es una selección que sabe aprovechar los espacios, de hecho muchas veces dejan de hacer pases al pie para buscar siempre el espacio y eso me gusta mucho, porque no tenemos una posesión lateral, es una posesión que siempre busca hacer daño y siento que con lo que logró engranar durante el Sudamericano tenemos muchas probabilidades. Es una selección con muchísima calidad y que luego creo que Cárdenas le ha dado como un toque bastante interesante. De hecho ahora se nos plantea... no solo para nosotros, sino para el entrenador, la definición de quién va a ser el delantero, porque Hurtado, Cabezas, me parece que es una de las grandes revelaciones, siempre fue un jugador que entró y cambió, pero llegamos con un Tomás Ángel que encontró también en Nacional no solo minutos, sino su lugar en el mundo, entonces la verdad es que lo encontró de una manera distinta, ¿no? Lo encontró acompañando a un 9, funcionó mucho mejor cuando estaba al lado de Duque por izquierda que como delantero 9. En la selección no vimos durante el Sudamericano a Cárdenas poniendo doble atacante. Sí, pero yo creo que es que más que el doble atacante desde un 4-4-2 o como se estaría planteado, yo creo que es un jugador que le puede dar posibilidades. O sea, yo de hecho le tengo un 11, que si quieren un 11 probable, para que con base en ese nos traigan los datos, el laboratorio del fútbol. Pero para mí el 11, que es un poco el 11 que se ha venido construyendo, es Marquínez, Ocampo, Mantilla, Álvarez, Salazar, que creo que esa es la defensa que tenemos como muy clara. Ya hemos hablado en contadas ocasiones de lo que significa Ocampo, no solo en la selección, sino en Atlético Nacional. Salazar para mí es un lateral que no llama mucho la atención porque es un lateral más posicional, pero que creo que tiene unas condiciones de competencia interesantes. Ahí sería como el doble 5, doble pivote Puerta Vélez. Y luego más adelante estarían Cortés, Asprilla, Manyoma y Hurtado como delantero. Pero eso también da la oportunidad de que si no está Manyoma, pueda ser incluso Ángel en esa, digamos, partiendo desde ahí, aunque no sea exactamente el mismo rol. Yo creo que es versátil. ¿Monsalve no está ahí, cierto? No lo puse en esta. Ahora, pero hay muchísimas variantes, exactamente, tenemos muchísimas variantes, porque lo de Monsalve también para la segunda fase del Sudamericano fue muy interesante. Y en el Medellín lo está haciendo muy bien. Y a mí me gustó una definición que le escuché a Tiago Aristi, nuestro colega, y es que Monsalve es ese tipo de jugador que siempre que agarra la pelota parece que van a pasar cosas, pero muchos de esta selección son así, son jugadores todos con muchísimo criterio y calidad a la hora de, yo creo que de querer intervenir en ser influyentes en los partidos. Entonces, pero ya nos dirán los datos. A ver, ¿qué tan cerca está ese 11 de Sara de los jugadores que llegan bien y de los que hoy se pueden discutir? Pues Steven, de los que dijo Sara, digamos que solo hay 3 jugadores de esos que llegan sin minutos. El arquero, Luis Marquínez, que no ha jugado desde el Sudamericano en competencia profesional. ¿Pero qué arquero de los convocados está con Juan Diego Castillo, del Fortaleza. Jugó 11 partidos en la segunda división. No se vio muy bien en los amistosos
de hace un par de meses. Tampoco con es que la sean selección una Colombia. cantidad de partidos muy Eso extensa, ¿no? eso es de este año, desde el final del Sudamericano hasta acá. Y Alexei Rojas tampoco ha jugado en nivel profesional. Álvarez no ha jugado en nivel profesional, tampoco ha jugado con la sub-20 de su equipo. El que ha jugado es Pedroso, el jugador del Real Cartagena. De los jugadores convocados, el segundo con más minutos. Y Gustavo Puerta es el otro jugador que no ha tenido minutos desde el final del Sudamericano. Sin embargo, de los de ataque, quizás los nombres que mejor llegan en Colombia son los jugadores de ataque. El jugador con más minutos y más goles de esta selección es Oscar Cortés. Tiene exactamente 1.237 minutos jugados desde el Sudamericano, 16 partidos y 6 goles. Los mismos que Tomás Ángel. Tomás Ángel ha jugado menos minutos, 908, y tiene 6 goles. Otros jugadores que llegan en muy buen momento: Castillo Manyoma y Miguel Monsalve. Ahorita Sara decía de Miguel Monsalve, que hacía referencia a la frase de Thiago Aristide: cada vez que tiene la pelota pasa algo. Pues comparándolo con el resto de jugadores de la selección, es el jugador con más asistencias esperadas, no con más asistencias. Eso se debe al problema, digamos, de definición o más, pues hay que analizar más a profundidad lo que ha pasado en el equipo. ¿Qué tipo de jugada? Como digamos, la calidad de las jugadas. Exacto. Pero él, por ejemplo, pues genera muchos pases peligrosos y es el segundo jugador con más regates. Él y Castillo Manyoma tienen más regates que Oscar Cortés, por ejemplo. Y tiene algo muy interesante esta selección. Tanto Monsalve, Cortés, Manyoma, Tomás Ángel son jugadores que al mirar la posición y mirar el mapa de calor no tienen una posición 100% definida en la zona de ataque, sino que se mueven mucho por el frente de ataque. Ninguno se queda pegado por banda, ninguno se queda por el centro, sino son capaces, y lo demostraron el sudamericano Castillo y Cortés, incluso pues cuando estaba Luna, que rotaban mucho esas tres posiciones, y lo hacen también en sus clubes. Ahorita hacía referencia a usted, Steven, a Tomás Ángel. Él lo podemos marcar como delantero, pero si usted se pone a ver bien el mapa de calor, se tira más a la izquierda, se tira en ciertos partidos, juega solo en punta, entonces es un jugador capaz de jugar en todas las posiciones. Me parecen súper interesantes los datos, pero sobre todo eso, yo a esta selección le veo la capacidad de interpretar roles y momentos para generar en ataque esas rotaciones que me parece que son fundamentales para este estilo de juego. Es parte de lo que me llama la atención. No son jugadores que se quedan estáticos esperando la pelota, sino que la movilidad hace parte de la manera como entienden el juego. Y eso para mí es llamativo desde el punto de vista de lo que podemos construir también como selección Colombia futuro. Los rivales, hablemos de los rivales de Israel, de Senegal y de Japón. Pues Steven, Israel fue subcampeón del Europeo Sub-20, mucho se ha hablado, digamos, del formato de clasificación quizás de este Mundial Sub-20 que le quita un poquito de prestigio. Le ganó Israel a Austria, a Hungría, a Turquía y a Escocia para clasificar. El único partido, perdió 2 partidos contra Inglaterra. Es un equipo que tiende a darle la pelota al rival, tiene un bloque bajo y pues eso vamos a ver si le puede beneficiar a Colombia. Por el otro, que nos den la pelota creo que nos beneficia. Sí, lo que pasa es que cuando usted plantea equipos con bloque bajo, siempre el reto va a ser encontrar los espacios, claro, que parece pero volverse así. ¿Hay el desequilibrio en Colombia para encontrarlo o no? Sí, tenemos jugadores que encaran muy bien, hablábamos de los mano a manos, o sea, a mí esta selección me encanta en muchos aspectos. Yo no sé si estoy como sobredimensionando, pero creo que la capacidad individual y colectiva puede hacer lograr eso. Igual le vimos aquí, yo creo que el sudamericano también le hizo superar momentos difíciles de competencia, que es importante, sobre todo ahora que pensábamos en Marquínez, se me pasó, puede que no tenga minutos, él tuvo que pasar una situación muy difícil en competencia, que fue cuando se empezó a dudar, tiene que seguir Marquínez siendo el titular de la selección, y eso es fundamental a la hora de entender cómo estos jugadores tienen que sobreponerse en un nivel de mundial en donde hay otras, digamos, características u otros niveles de competencia que tienen que tener en cuenta a la hora de resolver. Pues, Steven, sigamos si quiere con el siguiente rival, que es Senegal, que fue campeón de la Copa Africana de Naciones Sub-20, torneo que tenía 3 grupos de 4, clasificaban muchos a la siguiente ronda, pero igual fue el campeón. Este es un equipo que, a diferencia de Israel, tiende a ir mucho al ataque. Fue el equipo de este europeo con más presión en campo rival y con más recuperaciones en campo rival, y son muy fuertes en la pelota parada. El goleador, digamos el jugador más importante de este equipo, es el goleador Pape Demba Diop, que juega en Bélgica. Entonces hay que tener en cuenta con eso, además porque no por caer, digamos, en
en la frase común, pero sí son jugadores de muy buena talla. Entonces son muy buenos en el juego. Es africano, aéreo. es muy físico. Sí. No, pero creo que este es un rival bastante complicado. Por eso mismo, porque no solo tiene conceptos de es físico porque gana por lo físico, sino conceptos de presión alta, que eso implica una concentración y un trabajo colectivo importante. Creo que es el rival, no sé, el más difícil, aunque lo que va a tener esta selección es que adaptarse, o sea, un poco ayer lo explicaba Guardiola ayer en rueda de prensa, y es, obviamente todos los partidos se plantean tratando de solidificar una idea, un concepto que yo tengo, pero sí entendiendo cuáles son los puntos claves y débiles del rival. Esto pues es como un lugar común, pero sí es importante tenerlo en cuenta en la planificación. Bueno, interesante. Vamos a tener un rival que se nos va a meter atrás supuestamente, otro que va a atacar mucho, ¿no? Hasta aquí. Y el O último... que va a intentar recuperar la pelota, o sea, que no dejar generar Sí. ese inicio de juego. El último es Japón. Steven, que Muy rápido. No, Sí, no, no. El otro concepto generalizado de los Sí, frase japoneses. hecha. no podemos decir eso porque al revés, es un equipo que le gusta tener la posesión. usted. En el torneo asiático de clasificación hicieron 22 goles en su fase de grupos, en 3 partidos, perdieron la semifinal ante Irak, pero es un equipo ofensivo que le gusta tener la posesión y la gran mayoría de jugadores son de la liga japonesa, están desarrollando jugadores, algo que también pasa en Israel. Solamente 2 jugadores en el fútbol extranjero en ese torneo tenía Japón, y Israel tenía solamente 2 jugadores también en el fútbol, 3, perdón, en el fútbol extranjero. Entonces son países que están desarrollando internamente esas capacidades futbolísticas, y vamos a ver pues cómo lo pueden enfrentar a La Colombia. gran generación histórica de Israel en fútbol de mayores fue esa que justo se enfrenta a la selección Colombia en el repechaje del Mundial del 90. Así como para nosotros la selección del 94 y esa del 90 marcó como una época, todos los jugadores que son históricos y que representaron un Estuvieron momento ahí. súper clave son de esa selección de Israel. Y a nivel de selecciones, pues bueno, digamos que es muy relativo hablar de jugadores en el exterior, porque tal como en Colombia, pues muchos de ellos aún están en el torneo local. De hecho, se espera que después de los mundiales, pues es una gran vitrina de venta de jugadores, pero me parece súper interesante lo que se ha analizado. Y también me llama la atención de Japón, que ya lo habíamos hablado cuando hablábamos de Japón de mayores, que son equipos que les gusta hoy en día proponer efusivamente elaborando. O sea, que ha cambiado un poco No, y que obviamente van a defensivamente seguir son siendo muy- veloces porque el biotipo y la genética. Defensivamente también han evolucionado muchísimo. Era muy difícil llegarle a este Japón que vimos en el Mundial de Qatar. Sí, yo creo que un poco, digamos que todos esos conceptos sí hay una base de biotipo y una base genética, pero hoy en día el fútbol de élite pues ha incorporado conceptos que son globales. Incluso además, pues el fútbol asiático, está Japón, que tienen un biotipo específico, pero también juegan contra equipos del Medio Oriente, que tienen otro biotipo. Entonces se están enfrentando también a otro tipo de niveles y llegan a estos campeonatos, pues también conociendo como otro tipo de... Pues acá Japón, por ejemplo, perdió contra Irak, que es un tipo Claro. un biotipo pues, genético diferente al japonés. Bueno, vamos a cerrar y esperando por supuesto que nos vaya muy bien, les iremos contando aquí sobre el rendimiento de la selección Colombia Sub-20, pero para quedarnos en Colombia, pero en nuestro fútbol, en nuestra liga, vamos a hablar de las posibilidades de los equipos de los que todos hablan. De Águilas, por ejemplo, que sigue siendo un equipo muy atractivo. De Millonarios, que hoy, por ejemplo, hemos visto una publicación de la Federación Internacional de Historia y Estadística que dice que es el mejor equipo colombiano del último año. No me sorprende, pues, porque ha estado ahí en la punta durante todo el año. Y también hablamos de América de Cali y Atlético Nacional, que tienen su propio capítulo en este campeonato. ¿Cuál llega con menos y con más posibilidades? Pues Steven, en el fútbol existe el tema de la suerte también, ¿no? Y al tener un grupo... No, pero ¿cómo el señor de los datos nos va a hablar pero de la les- suerte? Pero les voy a explicar. No tenemos el sorteo todavía. Entonces depende, yo no le puedo decir antes de que sea el sorteo qué equipo tiene más probabilidades de quedar campeón. Más Vale, bien que necesitas saber los rivales para poder Claro, que se Hacer el concreten. cálculo Sí, ¿no? exacto. Exacto. Porque un sorteo favorable. bien lo dijo el maestro Tavares en una rueda de prensa en el Mundial del 2014 en la que yo estuve, dijo, la suerte no se entrena, entonces ¿para qué preocuparse por ella? Es cierto. Ahora, como le pasó al Inter y al Milan, tuvieron un camino un poquito
más liviano que el del City y del Madrid para llegar hasta la final. O sea, Pero eso es el juego, eso hace parte del juego, claro, porque es que las reglas están desde antes. Sin embargo, Steven, si nos ponemos a mirar como del rendimiento de estos equipos a lo largo del campeonato, quizás son los 4 equipos con mejor rendimiento. Vamos a tocar 3 puntos claves de cada uno y por qué podrían ser favoritos al título entonces. Pues si quieren Empecemos con Millonarios. Datos, le necesito empiezo datos. con Millonarios. No pierde como local, muy fuerte como local y ha tenido más remates y goles esperados que todos sus rivales jugando como local. Muy fuerte como local. O sea, muy ofensivo como local. Y además tiene algo que no ha tenido en los torneos pasados y es que ha sido muy efectivo. Ha marcado 30 goles de 23 goles esperados. Ha marcado 7 goles más de los esperados. Ningún otro equipo de la liga tiene 3 goles más de los esperados. Siguiente dato. Entonces, pues, Millonarios, muy bien. El problema es que Oscar Cortés era muy importante para este En el equipo. capítulo anterior ya habíamos hablado de la influencia de Cortés en los Oscar Millonarios. El jugador más importante del ataque de Millonarios. Ahora, Era así de yo sencillo. creo que excluyendo el peso que recae en una figura como la de Cortés, que está comprobado su influencia en los datos del equipo, uno de los... Ustedes están haciendo caras aquí mientras yo hablo y me desconcentro. Lo de Beckham David Castro me ha parecido interesante desde el punto de vista de las condiciones. Uno no puede pretender que él ya tome decisiones como las toma Cortés, porque justamente la evolución, los minutos en cancha, la competencia le ha permitido Cortés eso. llevaba año y medio. Pero creo que esto le puede Siendo permitir, fila. o sea, un poco la carga ofensiva y cómo se interrelacionan Cataño, McAllister y Leo Castro, que es un jugador que yo voy a insistir, que por más de que sea 9-9, es un jugador muy explosivo, que cuando sale es un jugador que atrae, es un jugador que puede generar diferentes cosas. Creo que ahí va a estar un poco la clave. Y creo que las condiciones de Castro, Beckham David, están como comprobadas. O sea, lo hemos visto en lo que le hemos visto en cancha, sin que sea evidentemente Oscar Cortés, que tiene un montón de registros diferentes en conducción y todo lo que ya hemos dicho. Millonarios para mí, y me gusta muchísimo porque he escuchado la narrativa de la presión y cómo le juega la presión a Millonarios. Afortunadamente eso no se interpreta en los datos, por lo menos no en este punto. Yo creo que hay que superar esa narrativa. Para mí, y creo que en general, y esto lo he discutido con amigos sobre qué significa la presión, es que en general lo que tiene que considerarse la presión es un derecho adquirido. A mí me cae la presión porque me lo he ganado, porque soy lo suficientemente bueno. Y siento que Millonarios en este torneo, más allá de la presión, lo que tiene es argumentos en cuanto a la evolución de su proceso y los retos que tuvo que superar Alberto Gamero, que no es solo Cortés, porque tuvo que superar la ausencia de Gómez y tuvo que superar la ausencia de Ruiz, y una manera de jugar que también ha ido evolucionando, porque es un equipo que ya no presiona de la misma manera, lo hace más inteligente, es un equipo que hace transiciones, eso también me parece que es inteligente dentro de lo que podía hacer. Entonces, por todo eso es que creo, más los datos que son indiscutibles, que vemos en Millonarios, pues un candidato al título. Total. Muy robusto, pues, muy claro. lleno de argumentos Millonarios para ser campeón. Y me debe 2, ¿no? Le debo de Nacional, que es el De equipo... Millonarios. ¿Le debo 2 datos de Millonarios? Sí, señor. Ah, pues claro que sí. Le digo que defensivamente además es el tercer equipo con menos remates en contra y el segundo que menos entradas al área permite. Vale. Entonces defensivamente ha estado muy bien. Mire, con esos 2 datos me voy al laboratorio del fútbol a wplay.co, porque tenemos apuestas alrededor del equipo de Alberto Gamero. ¿Cómo podemos apostar y qué podemos ganar? Hola Steven, Sara, Hola, Lucho. Jonathan. Bueno, es importante, vamos a divertirnos, vamos a apostar. Y Millonarios, recordemos que la próxima semana tiene torneo internacional, Copa Sudamericana, ya que ustedes están hablando del equipo de Alberto Gamero. Es primero el grupo F con 7 puntos, luego de 2 partidos ganados y 1 empatado. Enfrenta a Peñarol, que es último en este grupo y apenas tiene 0 unidades. En el Campín lo va a recibir por la 4ª jornada de la Copa Libertadores en fase de grupos, y Millonarios es el favorito para apostar en wplay.co, que tiene una cuota de 1.50 veces lo apostado. Si le apostamos 100.000 pesos al equipo embajador, nos podemos llevar 150.000 pesos apostando en wplay.co. Peñarol sí tiene una cuota más alta, 6.50 veces lo apostado. Los mismos 100.000, nos podemos llevar 650.000 pesos apostando en la casa de apuestas con más power, wplay.co. Esto en Copa Sudamericana, que por supuesto podemos apostar desde ya
para a favor o en contra del equipo embajador. Gracias, Jonathan. Volvemos con usted en un segundito. Hablemos de Atlético Nacional. Ahora sí de Nacional. Ahora sí, porque sabemos que en este campeonato lo importante es llegar a un buen momento de forma. Y si Cierto. miramos los últimos 8 partidos, Nacional ha sido el mejor equipo del fútbol colombiano. Es el que ¿Por qué? más puntos tiene, más puntos ha conseguido. ¿Pero solo en los puntos o hay algo más? No, también en su juego. En ninguno de estos 8 partidos ha tenido menos goles esperados que su rival. Y además en ninguno de estos 8 partidos ha concedido más de 5 remates al arco. Defensivamente ha sido... Está equilibrado, un equipo equilibrado, ¿no? Pues no solo equilibrado, sino defensivamente ha sido el mejor equipo del torneo. No, Es que el tiene equipo como que- 7 goles en contra. menos remates sí, pero en está contra. diciendo que también una cantidad de goles esperados muy alta. A favor. eso. Porque sobre todo en estas últimas fechas, pero en contra, además de que le genera, no le pueden convertir. O sea, le han convertido solamente 12 goles, pero le han generado 20 goles esperados. Y tiene algo adicional, y es que ha utilizado mucho joven. Es una cantidad grandísima, creo que son 37 los jugadores que ha utilizado en el campeonato, que es una cifra muy alta. Se puede revisar en el bar de este programa, o sea, que ya habíamos hablado, y sobre todo cuando estábamos analizando los rivales del grupo de Atlético Nacional, yo mencionaba que iba a ser muy importante que esos rivales no eran tan fuertes y que le iban a permitir al profesor Autori ir desarrollando la idea, y es lo que hemos visto. Es un técnico que venía para 2 cosas. Obviamente, como en todo equipo grande, lograr resultados, estar peleando por el título, como lo está haciendo en la liga local, pero adicionalmente era el tema de, no es formar jugadores, es, él explica, hay que darles minutos, que es tenerlos en competencia. O sea, usted puede tener jugadores de muchísima calidad, pero si no les da minutos y competencia, es un talento que no se desarrolla, es un talento que no logra su potencial. Así que le hemos visto una gestión de la nómina muy interesante, incluso con mejores rendimientos que los de Millonarios cuando ha mezclado la nómina, que Jonathan, ahora que nos daba las apuestas, nos hacía pensar, no, es que ya hay que estar planificando el partido frente a Peñarol, no solo el de cuadrangulares, que por el día que estamos, por eso no sabemos aún los rivales, porque justo esta noche va a ser el sorteo, pero teniendo en cuenta que Millonarios ya está clasificado, hacemos este análisis. Y siento que esa idea también ha sido muy interesante. Es un equipo que ha empezado a ser más protagonista durante los partidos, con un estilo de juego muy vertical. Es un equipo que no necesita mucho para generar peligro de gol. Es un equipo que, como decía Luis, defensivamente es muy sólido y que lo hemos visto funcionar muy bien. Ha tenido puntos muy altos de rendimiento, incluso rotando esa nómina, unos conceptos muy claros de lo que quiere el profesor Autori, así que evidentemente Nacional, eso, más la historia y lo que representa, también es un candidato fuerte. Como si eso fuera poco, un dato más. Es el mejor visitante del torneo, Steven. Bueno. Ha sido el mejor visitante del torneo. Hablábamos de que Millonarios ha sido muy fuerte local, Nacional muy fuerte de visitante. Hay un dato por ahí que luego me lo queda viendo, pero lo tengo más o menos en la cabeza. Y es que de los últimos 10 campeones, al menos 7 han sido los mejores visitantes del torneo. Se lo quedo debiendo. Entonces es muy importante. Para ser campeón, ser un muy buen visitante. No basta con ser sólido en casa. Sí, no, yo creo que los equipos que son capaces de conseguir puntos afuera, pues son los que, o sea, usted en su casa tiene una responsabilidad que en contextos también eso se vuelve presión, ¿no? Hay Sí. contextos difíciles en los que se vuelve presión, pero naturalmente usted cuando cuenta con su hinchada, con el campo que usted conoce, usted tiene que imponer su idea más allá de lo que proponga el rival, etcétera, pues dependiendo de los rivales me parece interesante. Así que estamos alineados ahí con los datos. América de Cali. América de Cali, Steven, tiene el opuesto de Nacional, ha bajado su rendimiento en las últimas fechas. Cogemos los últimos 8 partidos y es el equipo número 11 en puntos en el fútbol colombiano. Sin embargo, es un equipo que ha sido también equilibrado y tiene además grandes rendimientos de sus jugadores de ataque. Es el único equipo de la liga que tiene más de 3 jugadores con 5 goles o más. Facundo Suárez, Andrés Sarmiento y Cristian Barrios. Sin embargo, Y el líder de las asistencias, no me lo... el líder Carlos de las, Darwin Quintero. Carlos Darwin Quintero, que además de ser el líder de Este podcast es absolutamente No, objetivo. No, pero es un dato importante, ¿no? El asistidor Ah, no, sí, máximo son del datos. fútbol No, colombiano, pero y hay que darlos. no solo eso, además el América es el equipo, por ejemplo, con más pases en profundidad y más pases filtrados entre líneas. Entonces habla mucho de la importancia que tiene Carlos Darwin Quintero, sobre todo con esos extremos que son Andrés Sarmiento y Cristian Barrios, que juegan mucho al espacio.
para eso. Y pues que tenía Iago Falque, que es otro jugador que intentaba mucho de ese tipo de pase peligroso. Pero curiosamente, Sara, el técnico salió a decir, no me han renovado y eso se está complicando. Hay un ambiente enrarecido en América. Sí, bueno, yo creo que más allá del administrativo, yendo un poquito primero al juego, sí hubo decisiones del entrenador en cuanto al sistema que afectó el rendimiento del equipo en algunos partidos. Creo que eso lo discutimos a profundidad cuando él decía hacer una línea de 3, poniendo carrileros que no se sentían cómodos en esa posición. Y yo creo que en esa prueba, error que también cualquier entrenador intentando mejorar conceptualmente lo que quiere de su equipo pudo haber caído en esos momentos. Es extraño porque es un equipo que no está en competencia internacional, es decir, que más allá de eso no ha tenido que gestionar la nómina con los calendarios tan apretados como lo ha hecho Millonarios y Nacional. Sin embargo, me parece súper clave ese dato de la cantidad de jugadores goleadores que tiene, porque, y esto yo, digamos, no es mío, se lo he escuchado muchísimo a Juan Carlos Osorio, es al final cuando uno habla del volumen ofensivo de un equipo tiene que encontrar las soluciones y las herramientas para que no sea una sola persona. Obviamente si usted tiene un 9 con muy buenos registros, eso va a estar muy bien, y entonces ustedes me van a decir, entonces Haaland no, por supuesto que sí, pero en general cuando usted tiene diferentes opciones de llegar a gol y de generar buenas oportunidades, opciones de calidad para diferentes tipos de jugadores, estamos hablando de un ataque bastante interesante. Eso nos gusta a todos. Creo que la salida de Iago Falque, que además nos ha demostrado que fue una muy buena contratación, y si no estoy mal es de Juan Carlos Osorio, que lo he mencionado, creo que lo trajo Juan Carlos Osorio cuando estaba al frente de América. No estoy tan seguro. Pero bueno, ahí nos queda para revisarlo en el VAR y en el próximo lo revisamos. Un jugador de unas altísimas condiciones, que es extraño, de hecho, que esté en la Liga Colombiana desde mi punto de vista. Es otra de esas grandes contrataciones que desafortunadamente pues ya queda fuera de este torneo por la lesión en el partido frente a Nacional. Y esperemos que se resuelva el tema del entrenador. Creo que ha sabido darle sí, bueno, sobre eso me parece, idea al equipo. Sí, me parece además que es un entrenador serio, con una muy buena hoja de vida, que ha puesto a jugar al América, digamos, siendo protagonista, que logró darle los minutos en los momentos que necesitaba, por ejemplo, un jugador como Carlos Darwin Quintero, que si bien es un jugador de altísima calidad, pues venía con unos temas que necesitaba adaptarse físicamente, lo que ha logrado con Adrián Ramos, incluso sentar a Adrián Ramos en partidos importantes. Toda esa gestión de la nómina me parece que ha sido interesante por parte de Guimaraes. Y elevado el rendimiento, por ejemplo, de jugadores como Edwin Velasco, como Cristian Barrios, que como Andrés Sarmiento. Que llegaron con alguna duda de su previa participación Exacto. en otro club. Vamos a hablar de Águilas, un dato contundente de por qué Águilas podría ser el campeón de Colombia. Pues Águilas ha sido muy regular a lo largo del torneo, Steven, ha estado entre los 8 en todo el campeonato, es el tercer mejor local, es el tercer mejor visitante, y además es el equipo con más posesión y con más presión en campo rival, tiene una idea de juego muy definida. Sin embargo, tiene un problema Águilas. ¿Cuál? Y lo que decía Sara ahorita de depender de un goleador. Marco Pérez tiene 11 goles, ningún otro jugador del equipo tiene más de 4 goles. Entonces dependen un poquito de lo que haga Marco Pérez en zona ofensiva. Hemos hablado bastante de Águilas, pero yo creo que al final pues ha demostrado que con una nómina que, a pesar de que tiene un 11 bueno, ¿cierto?, no es una gran nómina, no tiene la gran plantilla y tiene una idea de juego muy clara, Sara. Sí, yo creo que es indudable que hay que hablar de Lucas González. Lucas González como el ideólogo de lo que representa este equipo, aunque había cosas construidas incluso de lo que había dejado Leonel Álvarez, porque Leonel Álvarez ya había clasificado, había logrado 32 puntos, que de hecho en esta oportunidad se supera ese récord en la clasificación, así que había algo construido, y de hecho pues la llegada de un técnico como Leonel Álvarez le aporta, por supuesto, una institución del fútbol colombiano. Pero sí, Lucas González yo creo que con mucho conocimiento, con una metodología muy clara y una idea, logró en un equipo sin la presión que tienen los grandes, que eso también hay que tenerlo en cuenta, poder mejorar muchos jugadores. Y yo creo que eso es lo que hay que sobre todo evaluar. Es un equipo que colectivamente, tal como dice Luis, ha sido muy consistente a partir de esa idea, y él ha logrado dejar muy claro esos conceptos a lo largo del torneo. Entonces sí, yo creo que Lucas González se lleva mucho de la responsabilidad. Evidentemente son los jugadores los que han interpretado muy bien, y sobre todo que cuando uno habla, y esto también se lo valoro mucho a técnicos como Lucas González,
en cuanto a, digamos, a esta precisión conceptual que él tiene a la hora de analizar el juego, que haya logrado bajarlo de una manera clara y sencilla a los jugadores e incluso en las ruedas de prensa, y que estemos conversando de fútbol, me parece muy importante. Total. Ese es un aporte gigante. Yo creo que él ya está generando un movimiento en el ecosistema del fútbol, una discusión con los técnicos de más experiencia, así que pues Águilas ojalá pueda sellar, sin duda, o sea, aquí hablando Sí, efectivamente. porque Leonel quedó muy cerquita de la final y bueno, esta es la segunda apuesta ya con una buena campaña también. Pero me parece interesantísimo lo de Marco, o sea, más allá de eso, lo que estábamos diciendo, de hecho, qué día... Mateo Puerta también es otro de los Kevin jugadores muy Castaño, interesantes. Jesús Rivas, No, o sea, Jason Kevin Castaño, Quiñones. de hecho, Puntos pues, muy altos individualmente a también. Lucas González esa llegada de Kevin Castaño a la selección tiene que ver mucho con, y él de hecho ha leído muy bien que Kevin Castaño es un jugador que le gusta jugar de 5 solo, no le gusta jugar acompañado, que eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de ponerlo en Selección Colombia. Y Lucas González no tiene problema de decir en que Kevin Castaño es el mejor mediocentro, no solo del país, sino con un potencial de llegar a Europa muy grande. Y creo que eso también es importante para el fútbol colombiano, lo que él ha venido a aportar. Usted sabe que yo tengo un poquito de problemas como cuando lo que yo he llamado que la revolución de Pep se volvió un dogma, y que hay muchas maneras de jugar, o sea, no hay una sola forma, pero creo que está bien que una institución, un club, empieza a tener una identidad de juego y que a partir de ahí se pueda construir. Ahora, es uno de los técnicos que está cotizado y que no creo que vaya a seguir. Y que entiendo debe tener que 1000 ofertas en este momento. Luis, vamos a develar, que Sí. Luis es hincha de Santa Fe, me estaba comentando que a él le gustaría que Lucas González Claro. llegara, por ejemplo, a un equipo como Santa Fe. Que lo que decía Sara, que proyecten ideas, ideologías de juego, sistemas de juego a largo plazo, no solo acá en Águilas lo está haciendo, pero pues que queden implementadas esos Que se estilos. vea trabajo y que los técnicos, sobre todo cuando vayan a una conferencia de prensa, puedan hablar del trabajo reflejado en el campo. Por ejemplo, en Eso se nota. este nuevo proyecto Huila, Lucas González podría encajar muy bien. El Lo están tema, relacionando bastante con eso. claro, el tema es que Huila le va a tardar tiempo más, además en esta posición Sí. en la que está en la tabla, o sea, del posible descenso y demás, a la hora de empezar a dar resultados, y él ya logró ese paso de ya estoy dando resultados en un equipo en primera división y demás. Pero pues tiene que ver mucho con esa misma escuela y lógica que ha manejado Independiente del Valle, muy vinculado a, digamos, a esa escuela Barcelona, Masía, etcétera. Muy bien. wplay.co en el Laboratorio del Fútbol siempre trae unas cuotas increíbles para que nosotros ganemos mucho dinero apostando y divirtiéndonos. Jonathan. Así como usted lo dice, Steven, hablamos de torneos internacionales también. Atlético Nacional, por la fase 4 de esta fase de grupos, va a visitar a Melgar en territorio peruano. La cuota está muy pareja en wplay.co entre Atlético Nacional y el equipo de Melgar, 2.65 para cada equipo. Así que está muy pareja. En teoría el favorito sería Melgar, que es el equipo local, que en las probabilidades en wplay.co está inclinado hacia el equipo peruano, que tiene el 36%. Nacional tiene el 35% de probabilidad de ganar este partido y el empate el 29%. Estos dos equipos ya se enfrentaron en una oportunidad en esta fase de grupos en el estadio Atanasio Girardot, donde la victoria fue del equipo verdolaga, ganó 3-1 aquí en esa oportunidad. Ahora va en condición de visitante y la cuota en wplay.co está muy pareja. Si le apostamos a cualquiera de los dos equipos 100,000 pesos, nos podemos ganar 265,000 pesos apostando en la casa de apuestas con más power, wplay.co. Nacional es líder con 7 unidades y el equipo de Melgar apenas tiene un punto en el cuarto lugar en este grupo H de la Copa Libertadores. En una semana estaremos de vuelta en el Laboratorio del Fútbol para seguir hablando del fútbol colombiano, de la Selección Colombia, viene el Mundial Femenino, tenemos un montón de temas para ustedes aquí con todo este gran equipo. Muchas gracias.